Bendiciones. Vamos a continuar analizando ahora nuestro video número 20 y vamos a continuar donde suspendí en el video número 19. Estamos hablando acerca de la comunidad y la inmoralidad. Estamos dándole una medida, cómo medir la congregación de Corinto en los aspectos morales más que en el aspecto numérico. Así que encontramos en el primer versículo del 1 y el 2, encontramos una idea central, que la colectividad, la congregación, la comunidad, está pervertida también. Y después de haber dado mi explicación en el video 19, ahora estamos en el punto F, donde leemos o les expliqué lo siguiente al inicio. Les mencioné que en la congregación encontramos unas circunstancias importantes en esta carta. Número 1, que Pablo escribió a la iglesia, no escribió al pecador, a los pecadores, así como lo leímos en el capítulo 1, versos 1 y 2, donde Pablo escribe la carta a la iglesia que está en Corinto, lo cual nos indica que la comunidad era la que tenía o es la que tiene actualmente la responsabilidad de cuidar la pureza de la propia congregación, su propia pureza. La propia congregación tiene que ser la supervisora de sí mismo para ver los asuntos que están aconteciendo en la congregación y para poner las reglas que sean o las soluciones que sean pertinentes. Eso también entonces nos dirige a entender que esa comunidad era una especie de isla o isleta en medio del mar de la corrupción que existía en Corinto, una ciudad muy perdida, y que esa congregación, esa comunidad, que se había ido formando poco a poco por personas que habían abandonado su vida anterior. Por eso, esa circunstancia de lo que aconteció en Corinto acerca del hombre que tenía a la mujer de su padre o a su madrastra, nos brinda una circunstancia, una situación diferente, otro retrato de la comunidad. ¿Cuál es el otro retrato de la comunidad? Y eso es lo que nos quedamos en el video anterior. Primera cosa que se denota, número 1, la congregación mantiene, y todas las congregaciones mantenemos, una situación de imperfección. Cuando decimos que todas las congregaciones es que llegamos a la conclusión que ninguna congregación es perfecta. Estamos luchando entonces cada día por perfeccionarnos, pero es una lucha diaria y constante. Así que la imperfección se denota porque la congregación es un organismo que está compuesto de personas, humanos, que experimentaron o experimentarán en el futuro con pecado. ¿Pero por qué decimos eso? Porque la mayoría de las gentes, o más bien en las congregaciones, encontramos de todo. Encontramos vamos a decir, el trigo y encontramos la cizaña dentro de la congregación. O sea, personas que están bien entregadas al cristianismo, que entienden su compromiso, entienden su fe, que entienden su responsabilidad, pero otras personas que son fácilmente maleables, que son fácilmente contaminadas o fácilmente llamadas por el pecado y dispuestos a practicar el pecado. En su congregación, donde usted se encuentra, estoy seguro que usted nota, conoce o sabe circunstancias de la misma naturaleza. ¿Son santos los de la iglesia de Corinto? Son santos. ¿Son santos los de la iglesia donde usted se encuentra? Sí, son santos. ¿Y son santos los de la iglesia donde yo me encuentro, donde yo me reúno, los de la iglesia de Cristo? Somos santos. Pero ¿hay posibilidad de que exista pecado? Hay posibilidad de que haya existido, de que exista en estos momentos y no sabemos, o de que puede existir en el futuro. ¿Por qué? Porque las congregaciones no somos perfectas. Entonces, esto es importante. Las congregaciones de la iglesia de Cristo deberían de ser perfectas, pero no lo son. Entonces, quizá nada más con poquito que se escarbe en la vida privada de cada uno de los miembros, vamos a encontrar que tienen una o dos o tres cuestiones o asuntos que son cuestionables en su conducta, en su moralidad. No estoy diciendo con esto que vamos a hacerlo, pero tenemos que entender que infortunadamente en las iglesias existen el grupo de los fieles y el grupo de aquellas personas que van miércoles y domingos, se reúnen miércoles y domingos, pero hay cosas de su vida que no sabemos, no son blancos, no son transparentes. Por lo tanto, tiene que existir o debe de existir algunas cosas que no son correctas. Otra cuestión que encontramos aquí en las congregaciones es el asunto de su pureza. No son congregaciones
totalmente puras. Se debe luchar, lo ideal, la meta, es que los organismos cristianos, las iglesias, las congregaciones de la Iglesia de Cristo, tienen que luchar, tienen que trabajar, tienen que hacer que su pureza sea más visible cada día. O sea que es responsabilidad de la congregación mantener su pureza o luchar por mantener su pureza. E ir sacando poco a poco los frijolitos negros que están en el arroz, actuando como las Sagradas Escrituras no lo mencionan. Cada congregación tiene ese problema. Y tercero, hablamos de la conciencia colectiva. ¿Por qué en una congregación se tiene que actuar adecuadamente en los asuntos de los pecados personales? Porque la congregación tiene una conciencia colectiva. Ya no hablamos nada más de la conciencia del individuo, hablamos de la conciencia congregacional. O sea, la conciencia la congregación es un organismo que tiene que tener su conciencia, pensar en concepto corporativo, en pensar en la idea de somos muchos, pero todos tenemos que ser lo mejor, lo más preciado. Y si algo surge entre esa colectividad, la colectividad tiene la obligación de intervenir para solucionar el pecado. Déjenme hablar aquí de un punto más, el punto G, que lo vamos a encontrar aquí mismo. Miren, según el texto, el versículo 2 dice, al final dice, para que fuese quitado de en medio de vosotros. Entonces, vamos a mirar eso de para que fuese quitado de en medio de vosotros. Para que fuese quitado de en medio de vosotros. Entonces, se tiene que llegar a esas circunstancias, a esos momentos en los cuales la congregación de Corinto tiene que quitar de en medio al tal que ha cometido el delito de meterse con la mujer de su padre o su madrastra. Tiene que llegar a ese momento. También en la congregación de usted, donde nosotros estamos, si encontramos una situación de pecado, tenemos que llegar a ese punto de quitar de en medio de nosotros a la persona que cometa pecado. Es susceptible el hermano o la hermana más sencilla de cometer pecado, sí es susceptible. Y ahora los guías, los dirigentes, ¿son susceptibles de cometer pecado o ellos están ya inmaculados? No, también son susceptibles. Recuerden, los guías o los miembros de la congregación, todos somos iguales delante de Cristo y las mismas tentaciones que tiene la persona, el hermano o la hermana más sencilla, son las mismas tentaciones que tiene el hermano o la hermana que están en una posición de liderazgo, una posición de guía, una posición de maestros, de enseñadores en la congregación. Es mentira que los guías ya son incorruptibles. No sabemos, dejemos que pase su vida y entonces sabremos. Pero mientras están vivos, todos estamos bajo las mismas amenazas del enemigo, bajo los mismos dardos de la sociedad para hacer que caigamos en pecado. Nuestro esfuerzo, nuestro trabajo es tratar de mantenernos siempre puros, siempre limpios. Pero no nos juzguemos y no pensemos que ya el predicador, el anciano y el diácono, esos ya están bien blindados y no van a recibir tentaciones. También reciben tentaciones. O dígame usted si no conoce congregaciones en las cuales su predicador, su anciano, su diácono ha pasado por alguna circunstancia negativa. Y la respuesta es sí. Hay con muchas congregaciones, algunas, no digo que todas, en donde el liderazgo es el que cae, porque Satanás cuando cae la cabeza de una congregación, Satanás se pone mucho más satisfecho, mucho más contento, porque cuando cae un hermano, una hermana sencilla y cae en pecado, Satanás, bueno, se lleva su premio y la iglesia, la congregación sufre. Pero cuando cae un líder, un guía, un maestro, un evangelista, un diácono, un anciano, un predicador, hermanos, es la hecatombe, es un desorden grandísimo en la congregación. Así que cuando Pablo dice que debería de haberse quitado, la palabra quitado en griego es esta palabra. No necesitamos, ¿cómo decirles?, investigar o ver exactamente en el griego para estar correcto lo que sabemos. Pongo estas palabras porque, bueno, ya las tengo en mis notas.
pero simplemente nada más es para que entendamos que las palabras griegas nos dan mayor significado cuando estamos estudiando. Así que exairo significa llevar afuera. ¿Han oído ustedes la palabra acerca de los mofles de los que se ponen en los vehículos, los tubos de escape? Bueno, en inglés se escribe exhaust, que significa sacar. Entonces, los tubos, de donde se deriva la palabra, de aquí de exairo se deriva la palabra sacar fuera, expulsar, como cuando aspiramos y expiramos. Estamos exhalando, estamos sacando fuera. Eso es lo que significa lo que Pablo está diciendo acerca de lo que había que hacer. Ahora, ¿cómo va a ser esa situación? Hermanos, no se trata, aquí Pablo no está diciendo acerca de que en silencio vete y ya no vuelvas más. Aquí se está diciendo de que debe haber una expulsión, fíjense bien, expulsión formal de la congregación. ¿Qué significa una exclusión formal de la congregación? Se puede hablar con, ya digamos, van los guías de la congregación y 1 o 2 testigos y decirle, bueno, debido a esta circunstancia, usted o los pecadores quedan excluidos formalmente de la congregación. La congregación ya sabe lo que ha acontecido. En caso de que los hermanos, las personas pecadoras no se salgan por sí mismos antes. Pero si se salen por sí mismos, una sugerencia nada más. Yo no soy Pablo, pero nada más es una sugerencia para mantener esto tranquilo. No hay que mencionarlo a nadie más. Es una cosa que sucedió, es una cosa vergonzosa, pecadora, pero no más. No podemos hacer más, a menos yo estoy en desacuerdo en acabar con vamos a decir, con la personalidad del individuo. Ya bastante tiene con su pecado y ser excluido de la congregación para que todavía se manden a hacer notas publicitarias grandes. El pecador salió, el pecador es este. Sería destruir mucho más su vida civil, ya no como religioso, como cristiano, sino su vida civil. Ahora, llegamos a otra idea en este punto. Si se tiene que hacer esto porque la congregación tiene conciencia, entonces llegamos al punto en que la membresía en la comunidad, los miembros de la congregación, dependen de 2 cuestiones importantes. Número 1, entender cuál es el estándar cristiano, entender cuáles son las reglas cristianas totalmente, y 2, no tan solo entenderlas, mantenerse firmes en ese estándar. O sea, no es suficiente con que yo sepa que el adulterio es pecado, sino mantenerme fuera del adulterio. Porque algunos cristianos pueden decir, hombre, yo conozco la Biblia al derecho y al revés, pero aún así, aunque conozca la Biblia al derecho y al revés, vive en pecado. Me he encontrado con muchas personas, no cristianas, por supuesto, viven fuera en el mundo, y cuando trato de enseñarles, me dicen, no, ¿qué me va a decir usted? Dice, yo conozco la Biblia al derecho y al revés, y además y sé que hay muchos errores, y por lo tanto, no me tiene usted que decir nada. Perfecto. Entonces, conoce toda la Biblia, pero vive en pecado. En la iglesia de Cristo necesitamos conocer la Biblia, conocer el estándar bíblico y al mismo tiempo mantenernos en ese estándar. O sea, no podemos decir que somos cristianos y al mismo tiempo a escondiditas, allá en lo oscurito, cometer pecados o cometer delitos. ¿Por qué? Porque simplemente no es correcto. O sea, nos lleva al otro punto importante, el punto siguiente. Esto se llama sincretismo. Sincretismo está prohibido en la iglesia. Hoy te explico qué es sincretismo. Sincretismo está prohibido. No podemos ser de Dios en la mañana y ser de Satanás en la noche. No se puede. Sincretismo significa la mezcla de 2 creencias en aspecto religioso, la mezcla de 2 culturas en la cuestión general, la mezcla de 2 cosas, como cuando se habla de los híbridos. Entonces el hibridismo o el sincretismo está prohibido en la iglesia. Ahora, esta situación muy particular que aconteció en Corintios nos lleva a dar una pequeña gráfica. Déjenme borrar todo esto y voy a poner aquí nada más una gráfica que nos indique acerca de lo que es el sincretismo y podamos tener una mayor comprensión. Dijimos que el sincretismo está
prohibido. No debe de practicarse en la congregación, en la iglesia. No está correcto, está prohibido practicar sincretismo. Bien, ¿cómo es el sincretismo? Bueno, la situación que aconteció en Corinto es una situación que le vamos a llamar un microcosmos, una microcircunstancia. En todo el mundo, en el globo terráqueo, en cada congregación se convierte en un micromundo, un microcosmos. Y ese microcosmos es precisamente donde está la relación entre el mundo y la iglesia. Vamos a entender esto. Este microcosmos, que es cada congregación, microcosmos o micromundo, como quiera que lo digamos, está bien, es lo siguiente. Miren, el mundo está perfectamente bien definido. Vamos a ver cuál es el mundo. Miren, el mundo, lo ponemos, digamos, acá. ¿Qué es el mundo? Bueno, el mundo tiene su ética. El mundo tiene su propia ética. ¿Qué es ética? La forma de ser, la conducta. Tiene su propio propósito. ¿Cuál es el propósito de existencia del mundo? Bueno, cualquiera que sea su propósito, tiene su propósito. ¿Qué más tiene el mundo? Bueno, tiene su rumbo, tiene su constitución. Vamos a poner aquí la palabra constitución o leyes o normas, constitución. Tiene su rumbo, tiene sus metas, tiene sus planes, tiene su conciencia, tiene su perfil, rumbo, metas, planes, perfil, pero es del mundo. Y la iglesia, fíjense bien, la iglesia forma otro microcosmos que es precisamente lo siguiente. Vamos a ver, la iglesia también tiene su ética. A ver si me ven así, ok. La iglesia también tiene su ética. Todo lo que aquí encuentra tiene su ética, tiene su propósito, tiene su constitución, sus reglas, constitución, tiene su rumbo, tiene sus metas, tiene sus planes, tiene su perfil y sus etcéteras que entendemos. Caramba, creo que tengo que adquirir más marcadores porque ya se me están terminando. Bueno, entonces encontramos lo siguiente en estas dos gráficas. Simplemente estos microcosmos se excluyen mutuamente. ¿Por qué decimos que se excluyen mutuamente? Miren, una persona del mundo le fastidia, aborrece estar en la iglesia. No quiere estar en la iglesia. Nos llama hipócritas, nos llama de muchos epítetos. Pero al mismo tiempo, una persona de la iglesia no debe de estar en el mundo. Estamos hablando que aquí hay voy a usar la palabra exclusión mutua. Esta pinta mejor. Exclusión mutua. ¿Qué significa? Así como el agua y el aceite. Tiene que haber rechazo entre ambos microcosmos. Sin embargo, cuando en la iglesia no se mantiene esa exclusión, cuando en nuestra congregación uno o algunos miembros se mezclan con asuntos del mundo, entonces estamos rompiendo la exclusión que debería de existir. Ahí es entonces, mis estimados videntes, donde viene el fracaso. ¿Por qué de aquí viene el fracaso? Viene el fracaso porque entonces personas de este lugar comienzan a hacer prácticas que son incorrectas y se envuelven en cosas que no son adecuados. Le vamos a llamar a esto, son puntos de encuentro. Hay ciertas áreas en donde la iglesia y el mundo se unen. Y ahí donde se unen es donde encontramos los problemas. ¿Cuáles son esos puntos de encuentro en donde la iglesia y el mundo se encuentran y entonces surgen los problemas? Bueno, capítulo 5 nos habla acerca de la inmoralidad que hubo. El capítulo 6 nos va a hablar acerca de pleitos en la congregación.
Capítulo 7 nos va a hablar del asunto del divorcio. Capítulo 8 nos va a hablar acerca de la inmundicia. Capítulo 9 nos va a hablar acerca de las preferencias. Capítulo 10 nos va a hablar acerca de lo licencioso, o de la licencia, de los permisos. Capítulo 11 de los problemas en la Santa Cena. Capítulo 12 al 14 de los problemas de sentirse importante por los dones que tienen algunos miembros de la congregación. ¿Qué significa todo esto? Bueno, déjenme dar otra borrada aquí para entender estos puntos de encuentro. Vamos a ver. En estos puntos de encuentro, aunque mencioné los capítulos, no lo voy a escribir, pero vamos a hablar de lo siguiente. ¿Qué cosa es lo que encontramos aquí en esta circunstancia, en estos puntos de encuentro? Bueno, poniéndolo en pequeño, esos puntos de encuentro en los cuales se encuentran la iglesia y el mundo son los problemas en que cae la congregación. Ya miramos capítulo 5, ¿qué cosa encontramos en capítulo 5? Bueno, en el capítulo 5, no sirve, capítulo 5 encontramos fornicación. Capítulo 5, ok. En el capítulo 6, ¿qué cosa encontramos? Les dije a ustedes, bueno, aquí mis notas tengo que vamos a encontrar los litigios. Capítulo 7, ¿qué vamos a encontrar en el capítulo 7? Vamos a encontrar la cuestión del divorcio. ¿Cómo causa problemas? Y hay bastantes estudios bíblicos acerca del divorcio, segundas nupcias. Bueno, la iglesia está llena de estos temas. Capítulo 8, encontramos el asunto de la inmundicia. Inmundicia. Capítulo 9, encontramos el pecado de la preferencias, de las preferencias personales, o sea, ellos preferencias. Algunos dicen, yo quiero estar más con otros hermanos y menos con aquellos hermanos. Pecado. Preferencias, las licencias. 10. En su momento voy a explicar más ampliamente estos puntos. 11. Del 11, la Santa Cena. Y del 12 hasta el 14 vemos acerca de los problemas con los dones milagrosos. Esos dones milagrosos personales que cada quien va a tener va a causar problemas en la congregación. Ahora, Corintios escribió, y vemos estos motivos, es porque ya no es una congregación nada más de un solo pecado. ¿Cuál? El de la fornicación, tratado en el capítulo 5. Sino que Corintios, la primera carta de los Corintios, habla acerca de otros pecados más, los cuales vamos a estar desglosando, viendo en nuestros estudios bíblicos. Déjenme decir algo más aquí, miren. ¿Qué es lo importante si estamos viendo una carta de una congregación que está llena de pecados? Bueno, lo importante en la congregación es continuar, fíjense bien, continuar con el desarrollo de la conciencia corporativa, los estudios bíblicos a conciencia, los sermones bien presentados a la congregación, las constantes llamadas de atención y llamadas a no caer en pecado son necesarios. La hermandad, vamos a considerar que son como niños de primer año. Los niños de primer año, ¿cuántas veces hay que repetirles el abecedario para que se lo aprendan? Muchísimas veces. ¿Cuántas veces hay que enseñarles lo esencial de la suma, resta y multiplicación? Muchas veces antes de que lo aprendan. Y los cristianos, ¿cuántas veces tenemos que hablarle acerca de la pureza de la iglesia? Constantemente. Por eso, cada una de las personas, menciono la palabra evangelistas, predicadores, ancianos, diáconos, ministros, como se use la palabra conforme en su lugar, todos tenemos que estar alertas, siempre tratando por el bien de la colectividad, siempre buscando el bien de la comunidad, que se despierte la conciencia corporativa. No de que nada más un hermano, dos hermanos, tres hermanos adquieran el conocimiento suficiente para en su tiempo ser los guías de la congregación, sino toda la congregación corporativamente tenemos que estar buscando estos puntos de encuentro para eliminarlos. O sea, si en la congregación surge litigios, ¿qué van a hacer los guías de la congregación? Buscar y eliminar esos litigios que hay en la congregación. Si hay problemas de divorcio en la congregación, buscar y tratar de eliminar ese problema.
Si hay asuntos de inmundicia en la congregación, buscar y tratar de eliminar esos problemas. El libro de Corintios nos va a ir dando la pauta sobre lo que tenemos que hacer. Por eso siempre tenemos que buscar y eliminar esto que se llama los puntos de encuentro. No lo puse aquí, vamos a poner aquí la palabra puntos de encuentro, en donde la iglesia tiene problemas y comienza a tener conductas que no son antisociales. Esa palabra tiene distinta connotación. Tienen conductas que son en desacuerdo con la institución o constitución del cuerpo de Cristo. Esa es la situación. Por eso, ¿cómo se puede medir la congregación? La congregación podemos decirle o podemos medirla de acuerdo a su cercanía o a su lejanía con los puntos de encuentro, con el mundo. O sea, mientras una congregación está más alejada, o quiere decir, tiene menos circunstancias como estas, está más purificada. Pero una congregación que tiene más puntos de encuentro con el mundo, entonces esa congregación está poco a poco condenada a desaparecer. Vamos dando cuenta entonces que la lucha de estar, la cuestión de estar al frente o guiando una congregación no es una cosa sencilla. Aquellas personas que anhelan, voy a usar la palabra, anhelan desbancar al predicador porque piensan que ser el predicador, el ministro, el anciano, el diácono es un punto de importancia, están visualizando incorrectamente la posición. La posición de un guía es difícil porque tiene que enfrentarse a todas estas circunstancias. Infortunadamente, otra vez, personas inmaduras piensan que el hecho de estar en el frente de una congregación es porque quien está quiere popularidad, quiere ansiar liderazgo, quiere ser el número uno. No es así, no es así. Estar al frente es porque Dios ahí nos permite estar, porque hay un gran trabajo que hacer en la congregación. No se equivoquen aquellos que anhelan posiciones de reconocimiento. Ser ministro, ser anciano, ser guía, ser dirigente en la forma correcta, no es una posición de reconocimiento, es una posición de bastante trabajo. Tenemos que encontrar las causas para estar de luto en una congregación. En el siguiente video, vamos a hablar, en el video número 21, vamos a hablar acerca de 2 interpretaciones de los puntos de encuentro. Muchas gracias por su atención. Bendiciones. Que la pase bien.